En este video vamos a repasar los conceptos de congruencia y de semejanza. Y además veremos cómo el concepto de congruencia interviene en la clasificación de ángulos. En geometría decimos que dos figuras son congruentes cuando lucen idénticas entre sí, cuando lucen iguales. Por ejemplo, estas dos casitas que ven acá son congruentes porque lucen idénticas, lucen iguales entre sí. En cambio, las que ven acá abajo no son congruentes. Por ejemplo, acá ven una diferencia en el techo, así que no son congruentes. Y estas que ven acá tampoco son congruentes porque hay una diferencia de tamaño entre ellas. Más adelante en este video veremos el concepto de semejanza, el cual sí acepta la posibilidad de lucir casi iguales, el casi por culpa de una diferencia de escalas. Decimos que las dos casitas son congruentes y no iguales entre sí, porque en matemática preferimos pensar que un objeto es igual solamente a sí mismo, no igual a uno que luce igual. Justamente para eso es el concepto de congruencia, para casitas que lucen iguales, pero no necesariamente que son las mismas. Es importante destacar que el concepto de congruencia extiende el concepto de igualdad. Es decir, una casita es igual a sí misma y es congruente a sí misma, pero es congruente también a todas las casitas que lucen igual o idénticas a ellas. La manera de comprobar que dos figuras son congruentes es verificar si una es calcada de la otra. Cuando tenemos las figuras dibujadas en un papel, justamente lo que podemos hacer es usar una hoja de calcar una y llevar la hoja de calcar y ver si coincide exactamente en la otra que queremos ver que es congruente. Acá no tengo una hoja de calcar, pero tengo el software que me ayuda a verificar y simular la hoja de calcar. Fíjense que, por ejemplo, acá voy y duplico, ahí es como que la calqué, entonces ahora la tengo calcada y la puedo empezar a mover y ahora les voy a mostrar que coincide exacto con esta. Fíjense, ahí la estoy moviendo, ahora la puedo rotar, entonces voy rotando, más o menos buscando que coincida, roto un poquito más, me parece que me hace falta, me pase, a ver ahí, ¿ven? Ahí la estoy moviendo, no con el mouse para ser más preciso, con las flechitas, ahí ven que coincide perfecto. Por eso es que estas dos casitas son congruentes entre sí, porque pude calcar la primera y llevarla y coincidir perfecto en la segunda. Acá, en esta nueva imagen, vemos varias casas. Algunas de ellas son congruentes al azul y las otras no son congruentes al azul. Para verificar con cada una de ellas es necesario que repliquemos lo que hicimos recién. Tenemos que calcar la azul, ahí la calco, acá la tengo, y luego para ver si son congruentes las grises que están viendo acá abajo, tengo que llevar la azul y ver si la puedo hacer o no coincidir. Por ejemplo, esta que está aquí abajo, bueno, la vemos que está pata para abajo, vamos a dar la vuelta, la llevo hasta aquí, y ahí ven que es congruente. Fíjense esta otra de aquí, a ver si las dejo que la miren bien, esta de aquí, fíjense que está dada vuelta, está patas para abajo, pero no me coincide. Lo que está sucediendo acá es que en la hoja de calcar, para que me coincida, yo necesitaría físicamente dar la vuelta a la hoja de calcar acá. El software acá me lo permite porque puedo arrastrar la figura tomándola desde aquí. Tenés que prestar acá este 172 que dice acá, para que cuando yo dé vuelta a la hoja de calcar, vuelva al mismo 172 píxeles, para no cambiar el tamaño. Bueno, ahí realmente ejecute el movimiento de dar vuelta a la hoja de calcar así. Y ahora si ven, esta casita todavía no me está coincidiendo perfecto, es porque la tengo que rotar un cachitito, roto, y ahí la tenemos que coincide perfecto. Lo mismo sucede con cada una de estas 6 casitas que ven acá, todas son congruentes a la primera. Para algunas de ellas basta simplemente copiar, calcarla y trasladarla, por ejemplo acá, en algunas van a tener que rotar para hacerla coincidir y en algunas van a tener que reflejar como hicimos con esta y luego posiblemente hay que trasladar y luego posiblemente también hay que rotar.
En cambio, si ustedes miran las figuras que están acá abajo, no son congruentes. Por ejemplo, intentemos hacer coincidir, por ejemplo, esta que está aquí con esta otra. Y ven, no coincide, no hay forma que la haga coincidir. Esta casita que está acá no es congruente. Miren esta otra de acá. Esa parece más congruente, a ver si la hago coincidir. Ahí la estoy... Pero fíjate el defecto que me quedó en la ventana. La ventana parecía que estaba bien. Hice coincidir todo salvo la ventana. Así que culpa del más mínimo problema que haya, que no coincida perfecto, dejan de ser congruentes. Así que la casita esta gris no es congruente a la casita azul original porque no coinciden las ventanas. Resumiendo, para verificar que dos figuras son congruentes, hay tres tipos de movimientos que podemos hacer con las figuras o con la hoja de calcar o con el software. La primera de ellas es trasladar, que es el que tenemos aquí. Calco, traslado. Estas tres casitas grises que están acá arriba son todas trasladadas de la primera. Luego el otro movimiento que tenemos permitido es el de rotación, en donde ven que todas estas casitas son la primera pero rotada. Necesito rotar para hacer coincidir. Necesito rotar. Las tres grises que ustedes están viendo acá son rotadas de la primera. Y hay un último movimiento que es el de reflexión o el de dar vuelta a la hoja de calcar, que es el que vimos recién que teníamos que tener cuidado en este software. Tenemos que tomar el arrastre, fijarnos el tamaño que tiene la figura, que son 172 píxeles. Entonces doy vuelta a la hoja de calcar hasta que me coincidan los 172 píxeles. Ahí. Y entonces todas estas otras casitas son el resultado de dar vuelta a la hoja de calcar y combinar con los otros movimientos. Estos son los movimientos básicos de la geometría y se llaman las transformaciones rígidas. Como aplicación a estos conceptos que hemos aprendido de congruencia, podemos usarlos para verificar si estos dos triángulos que tengo aquí en la compu son isósceles o no. Recuerden que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados congruentes entre sí. En estos dos triángulos, los candidatos a ser lados congruentes entre sí son los lados largos. Bueno, vamos a verificar a ver si este triángulo es o no isósceles calcándolo. Ahí lo calco. Acá tengo el triángulo calcado, entonces lo que quiero ver es si el lado de la izquierda es congruente al lado de la derecha. Así que ahora voy a tratar de hacerlo coincidir, necesito rotar un poquito. Acá lo estoy trayendo, pero están viendo de que no son congruentes entre sí. El lado derecho es un poquito más largo que el lado izquierdo. Así que descartado, el primer triángulo no es un triángulo isósceles porque no tiene los dos lados que creíamos que eran congruentes, no son congruentes entre sí. Si hacemos lo mismo con el segundo triángulo, acá lo calco, acá lo tengo calcado y ahora quiero ver si el lado de la derecha coincide o no, es congruente con el lado de la izquierda. Acá roto, voy moviendo. Y ahí están viendo de que estoy logrando hacerlos coincidir perfecto. Así que me han quedado que los dos lados son congruentes. Así que confirmo que el segundo triángulo es efectivamente isósceles. También el concepto de congruencia es muy importante en la clasificación de ángulos. Recordemos que dos ángulos se dicen adyacentes cuando comparten un lado y el lado no común forman semirrectas opuestas. Acá estamos viendo que el ángulo azul es adyacente al ángulo rojo porque comparten este lado y los lados no comunes son semirrectas opuestas entre sí. Bueno, decimos que un ángulo es recto cuando es congruente a su adyacente. En estos dos dibujos vemos que el ángulo azul es adyacente al rojo, el azul es adyacente al rojo, y si yo quisiera verificar si el ángulo azul o el rojo son rectos, lo que tengo que verificar es si el ángulo azul es o no congruente al adyacente rojo que tenemos acá. Voy a hacerlo. Para ello, copio, calco el ángulo azul, acá lo tengo calcado,
y voy a ver si coincide, si es congruente, si lo puedo hacer coincidir con el ángulo rojo. Lo traigo para acá, lo roto, busco que me coincidan los vértices, y ahí ven que hice coincidir perfecto uno de los lados, y el otro lado no me está coincidiendo perfecto. Así que como no coinciden perfecto, el ángulo azul no es congruente al rojo, y por lo tanto ni el ángulo rojo ni el ángulo azul son rectos. Si hago lo mismo que hice recién en el ángulo azul que tengo acá a la derecha, lo copio, acá lo tengo calcado, lo roto, lo traigo para aquí, y ahí ven que lo hice coincidir perfecto con el rojo, con lo cual el azul y el rojo de acá de la derecha son ángulos rectos porque son congruentes a su adyacente. Una vez que tenemos claro qué es un ángulo recto y cuáles son los movimientos básicos del plano que hemos visto recién, podemos recordar la definición de qué es un ángulo agudo y qué es un ángulo obtuso. Un ángulo es agudo cuando es menor que un ángulo recto. Eso quiere decir cuando, a través de los movimientos que hemos aprendido, puedo tomar el ángulo que queremos ver que es agudo y lograr meterlo dentro del sector angular de un ángulo recto. Acuérdense que estos eran ángulos rectos, así que acá estoy trayendo el ángulo agudo, debo hacer coincidir el vértice, y ahí están viendo que el ángulo verde, que es el que supuestamente quiero verificar que es agudo, logré ponerlo dentro del sector angular del ángulo rojo, que es recto, y por lo tanto el ángulo verde es menor que un recto y por lo tanto es agudo. En cambio, este otro ángulo verde es obtuso porque es mayor que un ángulo recto. Para verificarlo, hago como hacíamos recién, lo copio, lo muevo, y ahora para verificar que es mayor que un ángulo recto, lo que debo hacer es mover el ángulo verde y lograr que el ángulo recto quede contenido dentro del sector angular del ángulo verde. Entonces acá lo traigo, tengo que hacer coincidir los vértices y tengo que hacer que el ángulo recto quede dentro del sector angular verde. Ahí estoy llevando el vértice a que coincida. Ahí están viendo de que el ángulo recto azul ha quedado dentro del sector angular del ángulo verde, y por lo tanto el ángulo verde es mayor que el recto y por lo tanto el ángulo verde es obtuso. Hasta aquí estuvimos revisando el concepto de congruencia. Pasamos ahora a repasar el concepto de semejanzas. Tal como dijimos hace unos minutos, el concepto de semejanza sirve para calificar a figuras que lucen casi idénticas entre sí, el casi por culpa de una diferencia de escalas. Para verificar que dos figuras son semejantes, hay 4 movimientos permitidos. Los 3 que utilizábamos con la hoja de calcar para verificar congruencia, recuerden que eran trasladar, rotar y reflejar, y se suma un cuarto movimiento que es cambiar de escala. Cambiar de escala no se puede hacer con la hoja de calcar, pero sí lo podemos hacer con la compu. En esta imagen vemos 4 casitas grises a la izquierda, 4 casitas grises a la derecha. Las 4 casitas grises a la izquierda son semejantes a la azul, mientras que las 4 casitas de la derecha no son semejantes a la azul. ¿Por qué estas son semejantes al azul? Porque, bueno, puedo calcar la casita azul, llevarla a cada una de estas 4 haciendo los 3 movimientos permitidos que habíamos hablado anteriormente, rotar, trasladar o reflejar, y posiblemente necesite agregar el cambio de escalas. Ahora les muestro. Por ejemplo, esta es sencilla porque esta es más que semejante, esta es congruente. Acá están viendo de que no tuve que cambiar escala y la estoy haciendo coincidir sin cambiar de escala. Sin embargo, esta otra que está acá, voy a necesitar un cambio de escala. Para hacer cambio de escala en este software, lo que necesito es tomar de una esquina la casita. Ven cómo se marcan esos ejes y entonces como que estoy cambiando la escala. Entonces, ese es el movimiento cambio de escala que está permitido en las semejanzas. Ahí la cambié de escala
Ahí ven que la casita gris que estaba aquí es semejante a la casita azul original, porque luego de trasladarla, rotarla un poquito y cambiarla de escala, logré hacerlas coincidir con el software. Lo mismo ocurre con esta de aquí abajo, solo que tengan en cuenta, fíjense de que el techo, la puerta, ha quedado del otro lado. En esto, además de cambio de escala, lo que voy a necesitar hacer es reflejar. Voy a tener que dar vuelta a la hoja de calcar para lograr hacer coincidir la azul original con ella. Finalmente, les muestro que estas que están de este lado, a pesar de que son muy parecidas, no son semejantes. No hay forma de que las haga coincidir. Por ejemplo, acá voy a intentar, con esta que está aquí, fíjense que ya empiezo a hacerla coincidir. Ahí pareciera de que con un cambio de escala me las voy a arreglar, pero fíjense que la puerta, la ventana ya están chuecas, la pared está chueca. No hay forma que yo cambiando de escala, no es una cuestión ya de escala, es una cuestión de proporciones. Si bien la casita gris es muy parecida a la azul original y parece que es un cambio de escala, pero cuando me vengo cerca me doy cuenta de que hay una distorsión más profunda que meramente cambio de escala. Así que esta casita gris no es semejante al azul original, y si miran las otras van a ver que el mismo tipo de fenómeno de distorsión profunda ha sucedido y por lo tanto ninguna de las cuatro son semejantes. Espero que les haya resultado interesante lo que hemos aprendido y estudiado. Les dejo como tarea la siguiente. Elijan un software que les guste en donde se pueda dibujar. Por ejemplo, yo usé el Sketch, pero se podría usar el Paint o se podría usar el GeoGebra. Y en ese software dibujen a ojo un triángulo que les parezca que es equilátero. Luego, utilizando las herramientas del software, tomen el triángulo, muévanlo, trasladando o rotando o reflejando, y vean si verdaderamente el triángulo es equilátero, tratando de ver si los lados de ese triángulo son todos congruentes entre sí.